hermanos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios y hoy nos toca ver la segunda acción de Sansón y sus resultados. Y vamos a leer el versículo 6, vimos el otro día en capítulo 15 del 1 al 5, y nos dice el versículo 6, y le dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Ya había llegado la primavera, el verano, el tiempo de la siega, y a Sansón se le había pasado el enojo y viene a visitar a su esposa para agasajarla con un cabrito. Y allí vemos que su suegro se lo impide, no lo deja pasar y le ofrece su hija en parte de conciliación. Y allí comienza este desastre que hizo Sansón, tomando las 300 zorras y poniendo una tea ardiendo y quemando los campos de los viñedos y los olivares de los filisteos. Vieron todo su trabajo y todo su esfuerzo y todo lo que ellos tenían destruido. Y hoy nos vamos a detener un poquito en la mujer. Qué distinto hubiera sido si esta mujer le hubiera dicho la verdad a su marido. Su marido la hubiera defendido ante la amenaza que ellos habían tenido. Si lo vemos en el capítulo 14, versículo 15, ya le habían dicho a ella que si no le decía la adivinación, el enigma, ellos lo iban a quemar a ella y a su padre con su casa. Y eso fue lo que pasó realmente. Y esta mujer, por miedo, fue delante de Sansón, y vemos que ella lloró, se victimizó, le dijo, tú no me amas. Y también engañó y presionó a Sansón hasta quebrantar su espíritu, hasta que Sansón le confesara el enigma. Y ante el miedo a que quemaran la casa y a su padre y a ella misma. Y este temor que ella tenía realmente la llevó a esa muerte que tanto había temido. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos igual? ¿Cuántas veces hasta mentimos ante un apuro, ante un miedo, un pánico a perder algo, o en el trabajo, o ser presionados por alguna cosa, y caemos en esta mentira, en estos engaños, y empeoramos la situación cuando lo hacemos, y porque nos falta a veces confianza en el Señor, o porque nos agarra desprevenidos. El Señor nos dijo que debemos velar todo el tiempo, porque tenemos un adversario que está todo el tiempo rugiendo, dice, como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y cuando nos haya distraídos, podemos caer en estas cosas. Y realmente la situación se empeora cuando caemos en la mentira y el engaño y en la falsedad. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? De hacernos las víctimas después de haber caído y querer justificar lo que hemos hecho. Por eso la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas que son negativas son escritas para nuestro provecho. ¿Y cuántas veces aprendemos de las cosas malas que nos pasan? Aprendemos más que cuando nos pasan cosas buenas. Por eso dice la palabra que por medio de las pruebas somos edificados y fortalecidos en la fe. Y, por ejemplo, y es importante que nosotros busquemos en la palabra de Dios fortalecer nuestras mentes para que a través de su palabra podamos confiar cada día más en el Señor. Por ejemplo, en Efesios 4:25, ya lo hemos leído, nos dice,
desecha la mentira y habla verdad cada uno con su prójimo. En Santiago 1:14 nos dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia o naturaleza, porque podemos caer fácilmente. El mismo apóstol en Romanos 7:15 dice, porque el mal que no quiero hacer eso hago, y el bien que quisiera hacer no hago, y hallo en mí que el pecado todavía sigue en mí. Es una lucha que constantemente llevaremos hasta el fin de nuestros días. Y el apóstol era consciente de eso, por eso siempre nos alentaba a estar alerta, como el mismo Señor nos enseña. Y en Marcos, por ejemplo, 14:38, el Señor antes de ser crucificado, allí lleva a sus discípulos al Getsemaní y les pide, estoy muy triste, necesito que oren conmigo. Y él se va a orar y cuando vuelve encuentra a sus discípulos durmiendo y le dice a Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, por eso necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor siempre. En Efesios nos aconseja el apóstol en capítulo 6, del 10 al 14, y sigue más adelante, que debemos tomar la armadura que Dios nos ofrece. En el versículo 11, por ejemplo, dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el versículo 14 dice, manténganse firmes en la verdad y protegidos por la rectitud. Eso lo encontramos, esa frase, en versión popular. Dice, protegidos por la rectitud, siendo leales con nuestro prójimo. Cuando nosotros llevamos vidas rectas, vidas honestas, y que aunque caigamos a veces, nos arrepentimos y vamos con la verdad, siempre el Señor nos cubrirá y cubrirá nuestras vidas de toda vergüenza y también nos bendecirá. Y por último, en Hebreos 10, 34 y 35, le escribe a los hebreos, y después de que ellos habían sido avergonzados y exhibidos públicamente, dice, siendo despojados de vuestros bienes, de todo lo que tenían, lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenían un mejor y perdurable herencia. Ellos tenían esta convicción. Y en el versículo 35 le dice, no pierdan vuestras confianzas en el Señor, que tiene gran galardón. Hay galardones para nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que a través de estas cosas negativas que estuvimos viendo podamos fortalecer nuestras mentes y nuestros corazones en su palabra, que está llena de consejos para que podamos vivir con rectitud y en verdad. Que Dios bendiga su palabra y nos veremos con Dios próximamente.